todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Anónimos Extraordinarios, donde hoy vamos a tener un tremendo invitado, Guillermo Briones, para el capítulo 6. Es una persona que ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, pero hoy nos vamos a concentrar en su carrera deportiva. Él practica powerlifting, es un atleta hace cerca de 10 años, también ha sido coach de este deporte por 5 años y también ha sido un creador de contenido del mismo desde el 2016. Vamos a dejar aquí abajito sus redes sociales, PowerBeards. También fue récord sudamericano de peso muerto en el 2021, entonces es una persona que ha pasado por prácticamente todas las áreas del deporte y tiene mucho que contarnos y de su extraordinaria historia. Así que antes de ir al capítulo los invito a que se suscriban, a que le den me gusta y bueno, Guillermo está en España, así que nos vemos ahí en el capítulo. Primero quizás como parar un poquito en contexto, un paraguas, ¿cierto? Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el powerlifting? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco. Y cómo quizá tú también entras a esto. Sé que también está ligado a España, entonces danos un poquito de contexto. Sí, mira, bueno, probablemente si me preguntabas esto hace unos, no sé, 4 o 5 años atrás, mucha gente de la que nos está escuchando no tendría idea de qué es el powerlifting, pero estoy seguro de que quienes nos están escuchando, o hay un porcentaje grande que ya lo ha visto en redes sociales, ya se ha topado con gente Claro. que practica este deporte porque ha crecido de manera vertiginosa. El powerlifting es un deporte de fuerza. Así como lo es la halterofilia, que es el deporte olímpico de levantamiento de pesas, este también es Ok. un deporte de pesas, un deporte que se practica con barra, con discos, y es un deporte que busca la expresión de fuerza a una sola repetición en 3 ejercicios, que son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto, que son ejercicios probablemente que cualquier usuario de gimnasio sabría reconocer. Claro. Y la verdad, este deporte es relativamente nuevo. El levantamiento de pesas existe obviamente desde la época griega, probablemente, pero la práctica del powerlifting moderno, como lo conocemos, probablemente está ligada a finales de los 60 probablemente, o por esa década. Ok. Es un deporte que se oficializa con la fundación probablemente de la IPF, que es la International Powerlifting Federation, en 1972, más o menos, creo, si no me equivoco. Ok. Y desde ahí ha venido creciendo de manera, como te decía, muy acelerada, muy popularizada por influencers en Instagram, principalmente en YouTube. Y hoy en día tiene un montón de adeptos en todas partes, pero claramente esto surge en Estados Unidos y ahí va permeando al resto del mundo. Así que, bueno, eso. Y yo llegué a esto un poco de casualidad. A mí yo era un Ok. usuario de gimnasio común, como cualquier otro que se acerca al gimnasio un poquito para mejorar su composición corporal. Claro. No estaba muy contento en cómo me veía. Y estaba yendo al gimnasio, pero no veía avances, entonces empecé a leer en la época lo típico, que eran blogs, ¿cierto? Busqué Ya. blogs de pesas, qué sé yo, y en esos blogs terminé conociendo a algunos influencers de la época, como eran David Marchante, que es Power Explosive, Jero Imparable, Strongman Tarraco, que eran influencers españoles. Bueno, uno de ellos es ecuatoriano, pero es de habla hispana. Y ellos hablaban mucho de que quien quería mejorar estéticamente y era natural, o sea, no hacía uso de sustancias dopantes, tenía que hacerse fuerte primero. Entonces hablaban mucho de practicar la sentadilla, practicar los presses, practicar la dominada, practicar el peso muerto. Y es así como me empecé a informar y empecé a entrenar muy controlado todo, muy cuantificado. Y nada, y empecé a avanzar de manera autodidacta en esto. Paralelamente, yo conocí a una chica en Chile que era española, fuimos pareja, eventualmente nos mudamos aquí a España. Y aquí en España, estando desempleado, tenía que Con dedicarme a tiempo. algo. Y bueno, se aceleró mi mejora en el gimnasio, obviamente, porque estaba casi la mayoría del tiempo dedicándole a estudiar al respecto y también a entrenar. Entonces llegó un momento donde destacaba mucho en el gimnasio porque yo era muy delgadito, era muy delgado, pero levantaba para la época un montón de peso. Ok. Entonces me hacía amigo como de los fortachones, de los que eran en realidad culturistas, Claro. que ellos, claro, se ven muy fuertes, pero como no son específicos del deporte de fuerza, pues tampoco levantan tanto. Entonces, como yo me acercaba mucho a los pesos que ellos movían, les parecía curioso, empezaban a conversar conmigo, empezamos a intercambiar ideas
Y bueno, yo termino impulsado por ellos, buscando dónde se compite en esto, porque yo nunca me lo planteé. Y así competí por primera vez acá en España y luego ya cuando volví a Chile empecé a competir de manera federada y el resto es historia. Oye, bueno, qué interesante la historia, Memo. ¿Y esa primera competencia, cómo fue? ¿Cómo te enfrentaste a eso? Porque, bueno, tenía esa condición, ¿cierto? Que se te estaba dando, pero ¿cómo fue enfrentarse a esa primera competencia ahí en España? Locura, porque a ver, yo no conocía gente de acá, o sea, yo empecé a conocer gente por redes sociales de esto, empecé a Ya, conocer gente porque empecé a subir mis levantamientos a Instagram, entonces la gente me empezaba a seguir, me empezaba a dar like en los levantamientos, porque ciertos pesos para el tiempo que yo llevaba y para lo que yo pesaba eran importantes para la época, entonces así empecé a ser amigos, pero en verdad yo no conocía personas presencialmente que hicieran esto, entonces yo nunca había ido a una competencia de powerlifting, yo no me sabía muy bien las reglas, no sabía dónde buscar la información propia de la federación. ok, Entonces yo llegué a esta primera competencia con ayuda de algunos amigos que hice por Instagram y, y con los conocimientos básicos para poder hacer los movimientos válidos, claro. pero nada más. Entonces, y tampoco era en mi ciudad. Entonces, con mi ex, mi pareja de esa época, fuimos en auto conduciendo desde Tarragona, que era donde vivíamos, hasta Lleida, que es otra provincia. Imagínate que yo tenía el pesaje, ponte tú a las, no sé, 7:30 de la mañana y nosotros vivíamos a 2 horas y media de ahí, entonces me Ok, levanté como a las 4:30 de la mañana, iba muy ansioso en el auto, trataba de, no sé, íbamos escuchando música, claro. pero iba a lo desconocido, o sea, me planté a un deporte que no sabía, solo que había estado practicando de forma autodidacta durante 2 años, pero no conocía nada. Y claro, llegar allí, conocer gente que hacía lo mismo que yo, sacar esos levantamientos y que me fuese bien, porque terminé ganando esa competencia, fue para mí obviamente lo que provocó y desencadena todo lo que vino después. O sea, es que ya después te contaré, pero todas las cosas que pasaron después para esa persona que se aventuró a competir a 2 horas y media en un lugar donde no conocía, donde se habla un idioma que hasta el día de hoy me cuesta un poco a veces, desencadenó un montón de cosas positivas en mi vida que las agradezco. Ok. Bueno, entonces ahí está como este granito, ¿cierto? Empiezas en el deporte, te empiezan a ver, vas a competir, vuelves a Chile y ahí es cuando ya tomas una decisión de, ok, me quiero dedicar a esto, ¿no? Sí, bueno, en paralelo a otras cosas. Yo vuelvo a Chile poquito después de esa competencia, porque la verdad en España no fuimos capaces, ni yo ni mi pareja de la época, de encontrar trabajo en lo que hacíamos, que yo trabajaba en cine, era Claro, asistente de dirección. Traía un muy buen currículum y lo cual era un poco complicado, porque claro, con tan buen currículum y aquí habiendo tan poco trabajo, se hacía difícil contratarte, tanto a mí ok, como a ella, ella era asistente de vestuario. Y tanto fue que me llamaron desde Chile para un trabajo, para una película, y yo ya, terminé aceptando, así que volvimos, se supone que veníamos a ese trabajo y volvíamos, pero bueno, empezó a salir tanto trabajo en Chile que decidimos quedarnos. Y mientras estaba haciendo esto, continué yo preparándome, buscando gente allí que hiciese esto, ahí empecé ya a tener más contacto presencial ¿Y con cómo era personas del la powerlifting. diferencia entre España y Chile, Memo? Como en términos de Ah, penetración del deporte, quizás. Llevamos hasta el día de hoy, yo creo que un desfase, una brecha que ya se va cerrando, Mm, pero en aquel tiempo teníamos una brecha, yo creo que de unos 5 o 6 años de avance en el deporte. O sea, lo que está viviendo Chile en este minuto, yo creo que España lo vivió hace unos, qué sé yo, 5 años atrás. ya, ok. En cuanto a cantidad de personas que hay, marcas involucradas, qué sé yo. Entonces era muy precaria la situación del powerlifting en Chile. Existían en esa época dos protofederaciones, de Mm, las cuales yo me decanté por una, que era la que estaba ligada a la Federación Internacional de Powerlifting. Y como te digo, era una proto federación, estaba oficializada, pero ese proyecto y algunas personas y terminamos fundando la Federación Chilena de Powerlifting en el año 2019. Entonces, sí, era muy precario, pero hoy en día la Federación Chilena ya ha crecido un montón. Yo creo que en Chile tienen que haber, no sé, en activo, es que no sabría decirte
más de 500 personas, más de 500 atletas federados por cada una de estas entidades que te digo, Ok, y por ahí sin federarse aún hay un montón más, entonces ha crecido mucho. Hay marcas actualmente en Chile que están derechamente dedicadas a productos de powerlifting, barras, discos, racks de powerlifting, y la indumentaria también del atleta. Entonces, eso quiere decir que está mucho más firme que cuando yo llegué, que en realidad era un deporte muy desconocido. No existía dónde practicarlo, de hecho. ya. No había gimnasios especializados. Tú tenías que ir o a un box de CrossFit o a un Mm, gimnasio comercial, pero por las necesidades de nuestro deporte siempre terminabas un poco limitado. mm. Y si hablamos de eso como de no sé si será la indumentaria mismo o los equipos que necesitan para practicar, ¿qué se necesita específicamente, por ejemplo? Porque claro, si tú me Eh, preguntas a mí, yo me imagino el rack, ¿cierto? La barra olímpica y los pesos, ¿cierto? Pero me imagino que hay más que eso, ¿no? Claro, si hablamos de lo básico, tú necesitas un rack, que puede ser un power rack, un combo rack, hay distintos formatos de rack, pero un Ok, lugar donde tú puedas poner la barra para poder hacer sentadilla y poder ya. sacarla desde altura. Pero también necesitas un banco donde poder Ya. hacer press de banca, Mm, y también una superficie que sea estable para poder hacer tanto la sentadilla a la banca como el peso muerto también, que es un levantamiento que involucra bastante peso, y si bien nosotros no soltamos la barra como si se hace en halterofilia, mm, cae con bastante peso, entonces eso puede provocar que si no es una superficie adecuada se vaya deteriorando muy rápido. El problema es que, claro, cuando lo haces de manera recreativa, cualquier lugar que tenga esas características que te acabo de describir se puede realizar, pero cuando ya lo haces de forma competitiva, te empiezas a dar cuenta que esos lugares no te sirven porque la barra es distinta, tiene otro grosor, uno necesita que el moleteado de la barra sea de tal manera. ya. Las barras de halterofilia suelen girar mucho. En powerlifting eso es un problema. Los discos de un box de CrossFit, por ejemplo, suelen ser bumpers de estos grandes, gordos. Y Ya. nosotros, como levantamos mucho peso, llega un peso donde tú ya no puedes cargar más porque se te acaba la barra. Entonces nosotros usamos unos discos que son más delgaditos, que están calibrados. Ya. El banco también tiene que tener cierta característica. Entonces, para alguien que practica esto de manera competitiva, sí es muy limitante si es que en tu país no hay un lugar con indumentaria, implementación de powerlifting. Ok. Oye, bueno, entonces, quizá como continuando la historia, vuelves a Chile, pasan todos estos hitos, ¿cierto? Armar la federación, empezar como a conocer el ecosistema, hacerlo crecer, que me imagino que también ha sido como parte importante de ese crecimiento, tanto como atleta como coach, como mencionábamos al principio. Y de ahí, ¿qué competencia importante se viene, Memo? ¿O cuál era el objetivo? ¿Era así como solamente seguir practicando o tú llegaste como con algo en mente? Porque me imagino que esta primera competencia no fue un nacional, ¿cierto? En España. Fue otro tipo No, de no. competencia. No, la competencia Mira, cuando yo quería competir acá, empecé a buscar una competencia federada. Ok, Sin embargo, cuando se aproximaba la fecha, yo ya había hecho mis pagos de club y federación, me llega un mensaje de la federación, bueno, en realidad no es federación, de la Asociación Española de Powerlifting, de la época, y no me dejaron competir porque a los extranjeros se les pedía 2 años de residencia en el país, y yo llevaba uno solo hasta esa ya, fecha. ok, Entonces, ahí fue cuando me contactó un presidente de uno de los clubes grandes de aquella época y me invitó a un evento particular que hacían acá, que era bastante grande, pero no era un campeonato federado, ¿ya? ya, Entonces, claro, era un campeonato chiquito, en un pueblo bien alejado, con muchísima gente, pero nada oficial. ok, Entonces, no era nada importante. Cuando yo llegué a Chile, llegué buscando competir de manera federada. Obviamente, sin ningún tipo de expectativa, porque o sea, yo había competido una sola vez, no sabía cómo estaba la escena aquí, sabía que la escena estaba pequeña, pero yo dije, bueno, tiene que haber gente más fuerte. Entonces dije, bueno, voy a buscar dónde competir y veamos qué pasa. Y claro, me entero de que la escena es muy chiquita, que se hacen nacionales y que esa creo que era la única competencia anual que había, eh, y que eso te clasificaba a un sudamericano. Y me inscribí en la categoría que me correspondía en aquella época y claro, termino siendo campeón nacional ese mismo año. Entonces eso ok, ya cambió las cosas. Evidentemente esto es porque en aquella época
el deporte era muy chiquito, entonces Mm. era más fácil. O sea, a ver, había que estar ahí también. Ya te Obvio, digo yo que obvio, no hay que quitarle hoy el en día, mérito, hoy en tal día cual. cualquiera te dice como no, pero yo hubiese sido campeón también en esa época, ya, pero tú estabas probablemente carreteando, yo estaba, no sé, Exacto, entrenando. tal cual. Entonces, claro, fui campeón nacional, clasifiqué al sudamericano y ahí me empecé a tomar las cosas un poquito más en serio. ¿Ya? Ya. Y el sudamericano, ponte tú, era a finales de ese año, yo había sido campeón nacional a mediados de año, ya había comenzado a trabajar en una empresa, ya alejado del trabajo de cine, que era un trabajo mucho más estresante, no tenía horario, entonces ya Ya. tenía la posibilidad de entrenar con mi horario y con mi rutina porque tenía un trabajo de oficina, estaba haciendo contenido para redes sociales para una startup. Y eso me permitió seguir avanzando, ir a este sudamericano también sin ningún tipo de expectativa. De ¿Dónde hecho, fue el yo me acuerdo sudamericano, Memo? En En Buenos Buenos Aires, Aires, Argentina. ok. Ya, Sí. ya. Yo me acuerdo que cuando estaba en esa empresa, los chicos de la empresa, nada, yo les comentaba y era todo como gracioso, mira, hago pesa, yo voy a ir a competir Mm. acá. Y el chico de IT de la época me dijo, ya, si salís, si sacáis medalla, tenéis que rajar con una chela para todo. Y yo le dije, oh, obvio que sí, si no voy a Claro. sacar nada, le dije yo. ¿Y después qué terminó pasando? Salí segundo, o sea, no hice el campeón sudamericano. ¿Y Salí pagaste la subcampeón. chela o no? Tuve que pagar la chela, por supuesto. Sí, además, yo feliz, Claro, imagínate sí, si po. llego a la oficina el fin de semana posterior, Exacto. con mi medalla, todo feliz, ahí con los chicos y celebramos y todo, fue muy chistoso. Y ahí, como te digo, la cosa empezó a agarrar otro rumbo, o sea, ya teniendo medallas afuera, conociendo mucha gente, quisimos tomarnos esto más en serio y ahí fue cuando empezamos a tomar las riendas un poco de la federación para poder hacerlo crecer y que las cosas funcionaran mejor. Eh, Ahí surge el sueño de llegar al Mundial un día, Mm. lo cual me hacía y me hace hasta el día de hoy mucha ilusión. Y por eso termino agarrando la federación junto con un amigo, termino creando contenido para redes sociales, termino como agarrando todo lo que yo podía controlar para poder cumplir ese sueño, obviamente entrenando, todo Claro, lo que podría conllevar y teniendo este sueño como algo no inmediato, algo como que podía llegar a pasar décadas más tarde. Entonces termino agarrando este sueño que luego se termina cayendo en el minuto en que estuve más cerca de lograrlo, pero que me permitió ayudar a un montón de gente que hoy en día sí pudo llegar. O sea, la federación hoy en día, como te comentaba antes de la entrevista, está bien parada, pasamos la posta bien, yo creo, hay mucha gente involucrada, ya no son unos pocos, delegamos bien, y me pone muy feliz que todo aquello que surgió por un sueño quizás como más individual termina siendo un sueño colectivo hoy en día de que muchas personas que levantan pesas, tanto hombres como mujeres, que eso es lo otro. La claro, participación femenina en Chile, si la comparamos desde 2017 hasta hoy, el crecimiento ha sido exponencial, lo cual me pone muy contento. Entonces, hoy en día todo eso es por el sueño de un flaquito que se sumó al sueño de otros que también querían probablemente llegar a grandes ligas y formamos algo más colectivo. Está claro. muy bonito. Qué buena memo, buena historia. Te hago dos preguntas. La primera, por lo que comentabas un poco de que todavía sigue este sueño de participar del mundial. ¿Cuánto es como la vida de un deportista en powerlifting? ¿Hasta qué edad más o menos se ven todavía como participantes? A ver, este es un deporte bastante longevo, porque la tasa primero porque la tasa de lesión cada 1000 horas de entrenamiento, que es la forma en cómo se mide qué tan lesivo es un deporte, es muy baja en Ah, comparación mira, a otros deportes. Sí, sí, súper. muy baja. Es como, mira, si no me equivoco, es como de 1 a 4,4 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento, Ok, lo cual es muy bajo comparado a deportes similares como, no sé, la halterofilia, el strongman, que es mucho más lesivo. ya, Ya, ¿para qué hablar de deportes colectivos y como el fútbol, como el básquetbol, que ya claro. tienen tasas de lesiones que duplican esto, por lo Mm, menos? Entonces, al ser así y al no depender de la potencia, sino que más bien de la fuerza, me refiero a esto con que no está ligado a una velocidad de ejecución, es un deporte longevo. Eso quiere decir que la gente puede llegar hasta bastante edad
y seguir siendo competitiva. Entonces, si Ok. tú ves los récords mundiales, bueno, hay un montón de chicos hoy en día que están entrando al deporte y que están cambiando un poco las estadísticas, pero muchos de los récords son personas que están entre los 35 y los 40 y pocos años. Ah, ya, ok. Entonces, claro, hay tiempo, hay tiempo. E incluso posterior a eso, tú puedes seguir compitiendo como máster y yendo a mundiales de máster, máster uno, máster 2, máster 3, hasta máster 4, que es personas de más de 70 años. Y tú ves a gente de más de 70 años haciendo esto. Ya. Entonces, y además que la fuerza es una característica, es una habilidad que se gana muy poco a poco. Entonces, al ser algo que uno gana lentamente, eh, te ayuda a que la carrera sea más larga Mm, y eso es mejor al fin y al cabo. Y es una habilidad que una vez que tú la tienes es más difícil que se vaya. Así como costó llegar, cuesta mucho también perder. perfecto. Entonces, es de atletas muy longevos, es de gente con paciencia, es de gente con Mm, mucha paciencia. Entonces, sí, a mí, claro, yo comencé a los 22, en este momento tengo 32 años. Y estoy aquí para quedarme, ojalá hasta cuando esté muy viejito y ya no súper. pueda cargarme la barra. ¿Y cuál es la edad ideal para partir, Memo? No existe tal cosa. O No hay edad sea, yo creo ideal, que ok. la edad ideal es ahora probablemente, así hay una edad mínima probablemente, que es la edad, la mínima edad en la cual tú sepas seguir instrucciones. Ya. Cuando un niño ya sabe seguir instrucciones, ya lo puedes poner a entrenar fuerza. Obviamente es distinto el entrenamiento de fuerza de un niño, de un adolescente que de un adulto, porque al niño no lo tienes que hiperespecializar, el niño tiene que aprender varias habilidades físicas antes de especializarse, que es la especialización temprana que se habla. Porque claro, el niño no basta solo con que sea fuerte, el niño también tiene que ser ágil, rápido, flexible, el niño tiene que jugar. Y Claro. dentro de todo eso puede levantar pesas, sin duda. La gente le tiene mucho miedo a que los niños levanten pesado porque creen que se van a hacer daño Mm, o que van a quedar pequeños y la verdad es que ambas sí. cosas no son así. O sea, los niños cuando tú los pones a correr y hacen cambios de dirección o frenan, se exponen a kilos mucho más altos de los que se exponen cuando están haciendo una sentadilla, por ejemplo. Y la diferencia es que cuando tú haces cambios de dirección en el fútbol o frenas en el básquetbol o pivoteas en el básquetbol, estás moviéndote en muchos planos y de manera mucho más descontrolada, por lo cual es mucho más peligroso y la gente no le tiene miedo a eso, pero le tiene Claro. miedo a moverse de manera súper controlada y dirigida con una barra con disco. Mm, Entonces, claro, desde niño, cuando puedas seguir instrucciones, ya puedes hacer esto. Y sin duda, si tienes más de 50 más de 60 lo tienes que hacer. O sea, es que es casi obligatorio. El entrenamiento de fuerza es casi obligatorio. Obviamente, no ok, necesariamente powerlifting, pero el entrenamiento de fuerza como tal es casi obligatorio para bueno, para todo el público, para todo el público. perfecto. Memo, y volviendo al tema del mundial, ¿cuál es el camino para eso? Porque me imagino que, claro, si tú pasas a un nacional, clasificas a un sudamericano y de ahí clasificas a un mundial, ¿o no? Ese es como sería el siguiente paso. No, mira, va de la siguiente manera. Actualmente, tú para clasificar al nacional en Chile, porque bueno, cada país tiene su propio sistema de clasificación, pero en Chile, propiamente tal, lo que tú haces es competir en un zonal, que hay tres en Chile, zona norte, centro y sur, y eso te rankea a nivel nacional. Ok, Y anualmente se hace un nacional que tiene clasificación al top 8. O sea, si tú estás dentro de los 8 más fuertes del país, puedes ir al nacional. Y el campeón nacional de cada categoría y cada división clasifica directo al mundial y a todos los internacionales. Eso incluye al sudamericano, a los panamericanos o al mundial. Lo que ok, pasa es que al mundial no todo el mundo va, porque por lo general los mundiales son muy lejos de Chile, ya, su mayoría son en Europa y cuando no son en Europa son en Sudáfrica o en Norteamérica. Entonces, no cualquiera puede ir. Somos una federación ante el IND, pero una federación chiquita que no tiene los mm, recursos como para pagarle a la gente para que pueda asistir. Entonces, este es un deporte donde cada uno se costea. mm, Cada uno se costea. Yo me he costeado casi todo mi carrera deportiva y he ido incluso a competir en Orlando en un Panamericano. Entonces, no todo el mundo puede ir y ahí es cuando a veces se puede optar a que un segundo lugar o un tercer lugar pueda, porque si el primero no asiste, bueno, ahí puede ir te va hacia pasando. abajo, Ok, va pasando, claro, claro, claro. Y pueden competir hasta dos personas de la misma categoría en un internacional. Eso quiere decir, por ejemplo, que si
alguna vez en un campeonato no se presenta ningún chico de una categoría, genera una vacante y si en mi categoría yo salí segundo, eventualmente el campeón y yo podríamos ir ambos a un mundial o a un Ya, internacional. perfecto. Pero claro, la forma más inmediata, más directa de poder clasificar a un internacional en Chile es ser el campeón nacional de la categoría. Ahí tú tienes los pasajes directos, o sea, la Ok. clasificación directa, solo faltaría el tema del financiamiento. ¿Y cómo está Porque me imagino que, claro, independientemente que sea difícil, hemos participado en algunos, ¿cierto? Algunos chilenos. De hecho, 2022 fue el primer año donde llegó un chileno. Perfecto. Bueno, de hecho, el primer año donde iba a haber un chileno era el 2020, Claro. pero ¿Qué hubo era quién? pandemia. Era yo. Ok, Era yo. Claro, yo tenía mis pasajes comprados a Bielorrusia, estaba todo ya calculado, pero empezó la pandemia y se empezó a aplazar primero la fecha. Se aplazaba, hasta que un minuto ya, cuando estábamos todos ya en- en la pandemia, ya como en encierro, ya un minuto que dijeron, mira, sabéis que no se va a hacer nada hasta que se abran las fronteras y se pueda hacer algún evento, porque no, ahí se dejó de aplazar y ahí ya fue, mi sueño ya se había hundido. A mí me costó muchísimo, o sea, a mí me salió llanto de aquello, porque yo tenía muchísima ilusión y tenía los pasajes comprados. Entonces, 2020 no se hace mundial, 2021 a mí me correspondía, o sea, yo podía reclamar esa clasificación para ir a un mundial, pero yo preferí ir al primer internacional al que tuviese acceso. Y antes del mundial yo tenía acceso al Panamericano de Orlando 2021. Entonces yo asistí a Orlando y ahí quemé mi clasificación. Y yo de ahí en adelante dejé de competir a nivel nacional por mi trabajo como coach. En cada campeonato tenía un montón de atletas que tenía que claro. llevar y aparte de eso, con mi trabajo como dirigente, era vicepresidente de la federación. Y en 2022 un chico logra llegar a un Mundial Junior, que fue el primer chileno en poder ¿Qué ir. categoría de edad, Memo? ¿Un junior? Él era, no sé si era junior o subjunior, mira, me voy a aventurar, creo que era subjunior, eso es menor Ya, de 19 años, de 14 a perfecto. 18. Ok, Luego tienes Junior que va de 19 a 23 y ya los mayores de 23 somos Open. Open. perfecto. Hasta los 40 que ahí pasas a ser máster. Ok. Entonces, este chico del sur, Benjamín se llama, logra ir a un subjunior de su categoría y este año, 2024, espérate, no, 2023 fue cuando Benjamín logra ir al Mundial Junior y este año ya tuvimos un par de representantes en el Mundial Open, que ya eso es lo grande, ¿cierto? Los mayores de 23 años Ok. y con una muy buena actuación. O sea, ya hoy en día tenemos gente en Chile que tiene un nivel para poder quedar top 10, Eso te no en quería todas las preguntar. categorías, pero ya tenemos un muy buen nivel. O sea, ha crecido mucho, mucho en cantidad del deporte y por ende Mm, a ciertas categorías que concentran mucha gente se hacen muy, muy competitivas. ok. Que son justo las categorías donde compito yo. Oye, ¿y cómo Pero sí, cuando uno compite, porque mencionaste tres tipos de ejercicios, ¿cierto? Squat, deadlift y press banca, ¿cierto? prebanca. ¿Y cómo Exacto. se saca el resultado? ¿Es como la suma de los ¿Quién tres gana? pesos que tú haces? Suma Vale, total. sí. Tú tienes 3 intentos por cada una de de esos eventos. ¿Ya? Ok, O sea, primero tú haces sentadilla, tus 3 intentos, haces banca, tus 3 intentos, y luego peso muerto, tus 3 intentos. Y tu puntaje es la sumatoria de los 3 intentos válidos más pesados. O ya, sea, si tú sacaste un intento pesado en sentadilla, se suma con tu mejor intento de banca, con tu mejor intento de peso muerto, y ese es tu total. Entonces tú compites en una división de peso, perdón, en una categoría de peso, y el que ha levantado más kilos es el que gana la categoría. ok, ok. ¿Y cuáles son Así tus funciona. récords, Memo, en cada uno de estos? Mis récords, a ver, es que piensa que yo partí siendo menos 66 kilos y este año competí en las menos 83. O sea, Ok. han sido hartos kilos. Eh, en sentadilla levanté en el último nacional, que fue en mayo, 237,5 kilos. Ok, En press de banca levanté 142,5 y en peso muerto levanté 290. 200. Traté de batir mi propio récord
que es el actual récord nacional de la menos 83, que son 295 kilos, pero no era el día, así que me Ok. quedé solo con los 290. He levantado los 300 kilos también en competencia, pero han sido nulos por cositas técnicas muy pequeñas, Un pero detalle. he sido capaz de alzar los 300 kilos no, de manera no válida, pero los he alzado, lo Ok. cual es mi mayor logro hasta ahora. Memo, ¿y cuál es el récord mundial en tu categoría, por ejemplo, en peso muerto? ¿Qué es lo que más levanta? Puf, me pones en aprietos porque la verdad no sé el número exacto, Ok, pero tiene que estar sobre los 340 por ahí, ok, 340 kilos probablemente. Sí, sí, ya, sí, sí. Es que hoy en día los pesos mundiales están hechos una locura. ya. Y Eh, todo esto es pero natural, sí, ¿cierto? O sea, si a un... ver, nosotros competimos en la IPF, que es lo mismo que decir la FIFA, por ejemplo. Ya, Es una federación que se rige por la WADA, por ende todos los atletas, no todos, pero la mayoría de los atletas ha tenido que pasar, si llevan mucho tiempo, testeos WADA, ya que es un organismo externo que te está evaluando constantemente y que obviamente si tú sales positivo ante alguna de las sustancias descritas en el listado de antidoping, te cae una sanción. Entonces, más bien lo correcto es decir todo esto hecho en una federación antidoping, ya, con antidoping, pero no quiere decir que toda esta gente vaya natural, porque es lo mismo que decir que en el fútbol no hay ninguna persona que haya consumido alguna sustancia dopante, o que en el básquetbol o que en la mm, halterofilia, sabiendo que sí, probablemente hay gente que logra pasarse controles o qué sé yo, pero bueno, es parte del deporte reglado antidoping que exista un porcentaje de gente que probablemente hace trampa, pero en principio sí, son personas naturales. ok, súper. Oye, y nosotros, bueno, como nos conocemos hace tiempo, como dar un poquito de contexto, hemos tenido hartas conversaciones sobre el tema, sobre todo porque sabes tanto y es súper interesante. Y hemos hablado muchas veces de cómo la fisionomía, ¿cierto? Que uno puede tener, te puede ayudar para uno u otro ejercicio. No sé si nos Claro, puedes contar un poco sobre eso, sobre, por ejemplo, qué hace que en tu caso, yo sé que el peso muerto es algo que se te da de manera quizá más natural, ¿cierto? Entonces, no claro, sé si claro. nos puedes contar un poco qué características te ayudan en cada uno de estos ejercicios. Bueno, hay ciertas características físicas que te van a hacer más fácil la labor en ciertos levantamientos, así como en otros deportes lo existe. O sea, si tú ves a los deportistas en ciertas disciplinas, como el básquetbol, es bien difícil ver a una persona bajita. Claro. ¿La puede haber? Sí, pero no es lo que más abunda, ¿cierto? En voleibol lo mismo. En fútbol, por ejemplo, también, si una persona tan alta sí puede tener espacio, pero por lo general no son personas que sean tan altas o tan grandes, por ejemplo, tan musculadas. No, el cuerpo no va a ser tan ágil. En este caso, por ejemplo, para el peso muerto, hay ciertas características físicas que te pueden ayudar, sobre todo si tienes los brazos largos. Ujú. Un brazo largo con un torso corto podría llegar a ser que tu peso muerto destaque bastante o que te sea bastante natural, que no sea tan complicado levantarlo. A eso se le pueden sumar otras cosas como inserciones musculares, desarrollo musculares, que bueno, en realidad no, hay ciertas cosas que son genéticas que nos pueden modificar, como por ejemplo la longitud de tus palancas. O sea, la longitud de tus Mm, palancas no la puedes modificar, vienes así y ya. También las inserciones de los músculos. Pero bueno, que una cadena muscular sea más fuerte o no puede estar un poco determinada por eso. O sea, mi cadena posterior es muchísimo más fuerte, no porque haya nacido así, sino que porque mis palancas provocan que mi peso muerto sea bastante potente, y eso genera una cadena muscular un poquito más desbalanceada. Personas con bracitos cortos, por ejemplo, lo sufren mucho en el peso muerto, pero no lo sufren para nada en el press de banca, que les sale súper ok, natural, tienen menos recorrido. La inserción muscular también en un press de banca, por ejemplo, va a dictar qué tan fácil te pueda llegar a ser. Es física finalmente esto, es una palanca, y donde tú tengas atado el músculo va a hacer la diferencia, ¿sabes? mm, Pero principalmente esas dos cosas, inserciones musculares y la longitud de tus palancas. Un fémur corto, por ejemplo, va a hacer que una persona tenga una sentadilla más vertical y probablemente se sienta más cómodo haciendo una sentadilla. Lo ok, cual no quiere decir que una persona con un fémur largo no pueda tener una buena sentadilla, o una persona con brazos cortos no pueda tener un buen peso muerto, pero les va a costar un poco más y probablemente no va a destacar en mm, eso. No va a ser ok, récord mundial de eso.
Pero eso es lo bonito igual del powerlifting, que como es un deporte de total, tú, claro, puedes tener facilidad por uno, pero tienes la oportunidad, o sea, tienes que mejorar en los otros dos también, ¿sabes? Claro. A mí como buen deadlifter, la banca ha sido mi gran dolor de cabeza y al mismo tiempo un camino muy bonito de aceptar aquello que te es difícil Mm, y dedicarle más tiempo y agarrarle cariño a algo que no se te da naturalmente. claro, claro. ¿Y cómo funcionan los entrenamientos? Porque tú mencionaste que, claro, ganar fuerza, bueno, como todo, ¿cierto? Quizá al principio puedes dar pasos más grandes, pero después ya llega un punto en que la mejora es marginal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú entrenas fuerza? Porque yo tengo como el ejemplo de gimnasio normal, que es al que yo he ido, que voy, bueno, empezáis, vais subiendo de a poquito, pero ya llegando a estos niveles, ¿cómo funciona Memo? Bueno, primero hay que entender cuáles son las vías para ganar fuerza y tiene varias vías. La primera es la mejora técnica, que probablemente es a la cual le sacamos más provecho al comienzo, porque si tú no sabes cómo moverte para ser eficiente, apenas empieces a aprender la técnica de los tres levantamientos, la técnica para powerlifting, ¿ya? Porque no es lo mismo hacer una sentadilla olímpica Mm, a una sentadilla para hipertrofia que una sentadilla para levantar la mayor cantidad de kilos, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, ok, apenas empieces a entender eso, tú empiezas a ganar fuerza, que en realidad es como tienes la capacidad de mover más kilos, y esa es una primera vía. La segunda vía que normalmente se empieza a activar es la vía neural, y es que los músculos a nivel neural empiezan a ser más eficientes porque tienen mayor coordinación entre músculos, o sea, intermuscular e ok, intramuscular. Eso quiere decir que tus fibras son más eficientes, o sea, más fibras dentro del músculo están aprendiendo a hacer el gesto, están participando de mover la carga, por ende tienes mejoras neurales, ¿ya? Y eso mm, no involucra crecer ni nada, sino que tú mismo te empiezas a ser más eficiente a ya, través de lo que decíamos al principio, de la técnica y luego de las ganancias neurales, ¿ya? ok, Y la tercera, que es probablemente la que es más lenta y a la que se le puede sacar más provecho a lo largo del tiempo, cuando ya técnicamente ha aprendido mucho y neuralmente está bastante fuerte, que es la vía de la hipertrofia, que es que un músculo más grande es potencialmente más fuerte. No quiere decir que ok, sea más fuerte. Por eso la gente que es grande en el gimnasio no necesariamente tú la ves fuerte. O sea, un culturista que tiene mucha masa muscular mm, probablemente no levanta tanto como un powerlifter que se ve un poco más pequeño. Sin embargo, esa persona es potencialmente más fuerte por las otras dos vías que el que está más delgado. ¿Se entiende? ya, sí, 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 te entiendo. Así que así más o menos funciona. Esas son las tres vías que tú tienes que atacar para volverte fuerte. E igual hay que tener un equilibrio, porque me hablaste como de categorías de peso, ¿cierto? Y la hipertrofia Así es. igual te agrega peso al final, ¿cierto? Entonces igual es como un Así es. equilibrio bien complicado de manejar, ¿o no? Me imagino. Mm, es lo que se cree al principio, pero cuando ya entiendes de qué va este deporte, en realidad hay una sola dirección. Este es un deporte de Ya, gente grande. ok, Tú tienes que ganar la mayor cantidad de peso posible para tu estatura. Las categorías de peso en powerlifting son categorías de altura disfrazada finalmente, porque tú por tener cierta estructura ósea y cierta altura, puedes albergar cierta cantidad de masa muscular y no más que esa a nivel ujú, natural. Obviamente ya si tú haces uso de sustancias dopantes, eso te abre otro nivel mm, que también tiene tope. Pero ya se puede superar eso con creces. ya, Entonces, sabiendo eso, tú tienes que tratar de buscar en el powerlifting lograr tu mayor cantidad de masa muscular que puedas ganar en la vida. Y ya el porcentaje graso va a depender mucho de en qué categoría estés. Si eres una categoría abierta, por ejemplo, que son las últimas categorías de arriba. En powerlifting la categoría masculina más grande es la más 120. Todas las categorías para abajo tienen un menos, o sea, menos 120, ya, menos 105, la mía es la menos 83. Eso quiere decir que yo tengo un tope arriba y un tope abajo, ¿cierto? ya, Entonces todos tratamos en nuestra categoría de estar en el borde de arriba, porque claro, quiere decir que mientras más masa tengamos, bueno, más masa podemos llegar a mover. O sea, mm, no podemos dejar espacio arriba. Sin embargo, cuando la persona tiene una categoría abierta, eso quiere decir que puede ganar todo el peso que lo quiera. que Y ahí es quiera, donde uno puede ver a personas que no solo están fuertes, sino que también están muy masadas, tienen mucha masa, entre ellos mucha masa grasa, porque hay ciertos levantamientos donde la masa grasa sí te ayuda, ¿ya? Sí te ok, ayuda porque
cambia un poco el centro de masa, Mm. genera mayor compresión de esa masa, hay choque de masas, cambian las estructuras, cambian las palancas. Entonces, por ejemplo, una persona de más 120 es súper común que tenga panza, porque la sentadilla se hace mucho más eficiente, muchísimo más Ok. eficiente. De hecho, empieza a pasar en esas categorías que la sentadilla es más fuerte que el peso muerto, porque al ser tan grande y tener esa bola que te cambia un poco el juego, la sentadilla se hace muy, muy fuerte. Ok. En cambio, en categorías más bajas, tú ves que lo típico es que el movimiento en el que se mueven más kilos sea el peso muerto, luego venga la sentadilla y luego el press de banca, ¿cierto? Entonces, en realidad la respuesta es una sola. Tienes que ganar la mayor cantidad de peso posible. No podemos tener un porcentaje graso tan bajo porque eso sí empieza a llegar a afectar a tu rendimiento, pero dependiendo de la categoría, ves gente que se ve muy estética, muy parecido a lo que sería un culturista natural, Mm. y también ves gente muy, muy, muy grande con masa grasa. Ok. Oye, Memo, y por ejemplo, quizá llevándolo al ejemplo tuyo del Panamericano o tus primeras competencias, hemos hablado mucho del factor físico, pero el factor psicológico, que bueno, en el deporte siempre es tan importante, sobre todo en estas instancias profesionales. Tú como atleta y como coach, cómo lo abarcas? ¿Cuáles son como los desafíos? Por ejemplo, me mencionaste eso de el último nacional en el que participaste, que quisiste romper tu propio récord y dijiste simplemente no fue el día. Me imagino que se debe tanto a factores físicos como psicológicos. ¿Qué tanto juega en esto, en las competencias especialmente, quizás en las preparaciones? 100%. No, no es que tenga como una participación, un porcentaje menor, o sea, Ya, 100%. ya. Puedes tener condiciones físicas de otro mundo para este deporte, pero si mentalmente no estás fuerte o no eres capaz de enfocarlo como corresponde, sabes que se te puede venir una competencia abajo y te puede ganar alguien. Te puede ganar Mm, alguien que a lo mejor físicamente no estaba tan preparado como tú. ok, Eh, bueno, hoy en día tengo un montón de chicos que aparte de llevarse el entrenamiento conmigo, trabajan con psicólogos deportivos. Tengo uno en el team muy bueno, David Reyes, que le mando un saludo desde acá si es que llega a la entrevista. Estamos trabajando ahora y la verdad ellos ayudan bastante para poder enfocar un poco a los chicos porque la mayoría de las personas que compiten hoy en día son junior y subjunior. Las personas que llegamos un poco más adultas a este deporte, por ahí sí tenemos algunas limitantes, pero ya estamos un poco más curtidos, ¿cierto? Estamos como claro. más grandes, no apostamos tanto a esto, si lo hacemos de una manera un poco más sana. No digo que seamos invencibles a nivel psicológico, pero claramente tenemos un desarrollo psicológico un poquito más avanzado. Mm, Entonces, cuando te enfrentas de niño o de adolescente o de joven a esto, hay ciertas cosas que te pueden llegar a hundir y que pueden echar abajo una carrera que promete mucho. Y una de esas cosas son las expectativas. ¿Ya? Hay chicos que se los consumen un poco las expectativas, resultado de un sobreconsumo de las redes sociales, que son un arma, perdón, de doble filo, que te pueden enseñar bastante, pero al mismo tiempo te muestran una realidad eh, que no existe. O sea, hay una sobrerepresentación de un porcentaje ínfimo de la población. Me refiero a esto con que quienes están muy fuertes y pueden manifestar mucho esa fuerza, o quienes están muy estéticos, según los cánones actuales de la estética fitness de hoy en día, se muestran mucho. Y da la sensación de que esas personas son la mayoría. mm, ¿Se entiende? Siendo claro. que en realidad esas personas son poquitas y no son la muestra significativa del público en general. Entonces, muchos de estos chicos están más fuertes que probablemente no sé, te voy a inventar un número, que el 96% de la población, pero como no están levantando lo que ciertas personas están levantando en redes sociales, se vienen abajo, se ponen números en la cabeza que no son realistas, se ponen plazos en la cabeza que no son realistas y terminan abandonando la carrera por eso, ¿ya? Ya. Siendo que una persona que va con unas expectativas mucho más neutras, quizás logra sobreponerse a todas esas cosas y sobrevive más tiempo. Y finalmente quien sobrevive más tiempo, como te comentaba al inicio de la entrevista, quien sobrevive más tiempo en este deporte termina destacando sí o sí. O sea, yo, por Ujú. ejemplo, no soy una persona que físicamente esté dotada para ganar masa muscular, todo lo contrario. Soy una persona súper delgada, pero llevo tanto tiempo en esto que era inevitable.
era Claro. inevitable que destacase de alguna manera. O sea, Mm, yo apelo mucho a eso, a hacer que los chicos se vuelvan inevitables. Eso les digo yo, vuélvete inevitable. Cuando estás en esto tanto tiempo, no hay chance que no destaques. Cuando claro. quieres destacar de una al principio, te quemas como un fósforo. Y he visto de eso un montón. Ya. Memo, quizá ya para ir terminando, ¿qué se viene a futuro para ti? ¿Cuáles son como los siguientes pasos que quieres? Porque a nivel del deporte creo que estás involucrado prácticamente en todas las aristas, ¿cierto? Atleta, coach, bueno, creador de contenido, federación. ¿Qué se viene para ti en los siguientes años? ¿Cuáles son tus metas, tus proyectos, tus objetivos? Bueno, hasta hace algunos meses atrás, mi faceta de atleta ocupaba un gran porcentaje de mi tiempo y de mis sueños. Y siento que ya estoy muy a gusto con todo lo que he conseguido. Si bien mi sueño era llegar a un mundial, aún no se cumple, no tengo ningún apuro en que se cumpla. Se va a cumplir algún día, como te digo. Me interesa mucho más volverme inevitable que lograr hacerlo ahora. Entonces, yo sé que lo voy a conseguir en algún minuto y ya estoy súper contento con lo que logré. O sea, me llevo como atleta mucho más de lo que pensé que me iba a llevar cuando iba camino a Lleida en el Claro. auto a esa primera competencia. O sea, nunca pensé que iba a lograr levantar los kilos que levanto ahora. Entonces, como atleta, yo voy todos los días feliz a entrenar, a mover lo que haya que mover ese día. El rendimiento es fluctuante, así que algunos días estoy más fuerte, otros días no. La curva de aprendizaje o de volverse fuerte a esta altura está súper plana, así que uno tiene que ir con otra mentalidad. Así que como atleta sé que voy a llegar en algún momento a ese mundial, pero estoy mucho más preocupado de ayudar a otras personas a volverse fuertes. Me interesa muchísimo poder traspasar mis conocimientos en estos últimos 10 años, que no solo tiene relación de manera intelectual de cómo planificar o cómo programar un entrenamiento, sino que cómo llevarlo para volverte una persona inevitable, cómo lograr ser fuerte de acá y cómo lograr también ser una buena persona. O sea, yo le digo a los chiquillos, a mí no me interesa que seas una persona fuerte si eres arrogante, si quieres andar demostrando fuerza, si eres un ego con patas, que pasa Mm. mucho. Gente que quiere en cada entrenamiento demostrarle a otras personas que es fuerte, a mí no me interesa. No me interesa que sean así. Entonces estoy muy preocupado de lograr ayudar a mucha gente, crecer con mi equipo de coaching. Ahora, en pocos meses más, o bueno, sí, en septiembre yo creo que voy a lanzar mi web, voy a, voy a sumar a 2 entrenadores al team. Mi idea es poder crecer dentro del sector como coach para poder entregar todo lo que he aprendido en estos últimos 10 años. Seguir aprendiendo, desde luego, yo tengo gente que admiro mucho y espero que esa inquietud por aprender no se me vaya nunca y crecer muchísimo más como creador de contenido. O sea, como yo te comentaba, yo tengo un podcast bueno, ya lo quiero ir cerrando, voy camino al capítulo 50 y cuando llegue al 50 me voy a dar un break. Ya. Pero sí, seguir subiendo contenido como el que estoy haciendo en Instagram, en TikTok, en YouTube y enfocarme un poquito más a ello. Súper. Gracias, Memo. Ya para cerrar, quizá ya adelantaste muchas de lo que vas a decir en lo que te voy a preguntar, pero una persona que quisiera dedicar al powerlifting o quizá al deporte en general, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a esa persona? Sí, probablemente ya lo he dicho. Una persona que quiera dedicarse a cualquier disciplina, en realidad, Mm, tiene que ir con expectativas neutras. Tiene que volcarse sobre la tarea, tiene que aprender a que le guste lo que va a hacer. Porque, bueno, subí un reel a redes sociales hace poco que le fue súper ok. bien. Y dije, ¿por qué no he hecho más esto antes? ¿No? Pero bueno, que decía algo así, les decía, partía con el gancho, obviamente les decía, no me escojas como coach. Claro. Ese era el Ya. gancho, no me escojas como coach. No sin antes entender qué es lo que yo pienso sobre el powerlifting. Y les ponía una escena de anime, una escena de Hunter x Hunter, Ok. que es la escena del último capítulo, donde Gon logra hablar con Jin, ¿cierto? Con su papá, que era el objetivo de toda la serie. O sea, el Exacto. objetivo de toda la serie es conocer a su papá y Claro. finalmente lo hace. Y es Jin, que uno igual, no sé, lo termina odiando porque es un mal padre, no Mm, sabes en realidad por qué se fue. Ahí más o menos te lo explica, pero termina siendo Jin el mismo el que responde lo que es importante y le dice a Gon
que si se llegan a topar más adelante, si es que sigue siendo ese el objetivo de Gon, se dedique a disfrutar todos los pequeños desvíos que tenga el camino. Porque si tú te sumas a una disciplina queriendo ser el más fuerte y ese es tu único objetivo, probablemente, o sea, puede que lo consigas si es que tienes el talento, pero van a pasar tantas cosas entre medio, te vas a lesionar, eso es seguro, o sea, por probabilidad tú te vas a lesionar, vas a sufrir, vas a tener dolor, vas a tener problemas para poder llegar al lugar donde entrenas a veces, porque no sé, te mudaste o rompiste con tu pareja, van a pasar todas esas cosas. Entonces, si tú no aprendes a desviarte en el camino y a disfrutar de todos esos procesos pequeñitos que son la gente que conociste en el gym, ese campeonato al que fuiste y te hiciste amigo, esa chela que probablemente te tienes que tomar después de competir para poder disfrutar después de haber hecho dieta tanto tiempo, esa persona de la que te enamoraste y después te tuviste que cambiar de gimnasio porque terminaron y entrenan ahí mismo, todos esos desvíos son finalmente de lo que se trata esto. Entonces después tú levantas la cabeza después de haber pasado por tanto, y miras tu número y vas a decir, "Uf, pasaron 10 años y levanto una burrada mucho más de lo que esa persona que empezó pensó que iba a poder levantar". Entonces, ese es mi consejo. Disfruten de los desvíos, estén mucho tiempo en lo que están haciendo, dense la chance de ser malos en algún minuto. Todos fuimos malos en alguna disciplina cuando recién partimos y se van a volver personas inevitables. Súper. Muchas gracias, Memo. Oye, súper buen capítulo. Gracias por el tiempo. Te agradezco mucho, en verdad. Le envío un saludo a todos. Les invito a que se suscriban, a que nos sigan en redes sociales. Vamos a dejar también las redes de Memo para que lo sigan. En verdad, un deporte muy bonito y Memo es un súper apasionado, así que ahí abajito va a estar todo. Y nada, muchas Pues, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. chau, chau.